Bueno, y si bien la UNESCO pide a todos los países del mundo que inviertan el 7% del Producto Interno Bruto en educación, nuestro país ni siquiera llega al 4%. En el siguiente informe vamos a mostrarles la situación de la educación paraguaya en números. Al repasar las estadísticas en educación, se entiende por qué empezó esta sentata como forma de protesta y cómo impactó rápidamente en nuestra sociedad. Según los datos proporcionados por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, un 5,3% de los paraguayos no sabe leer ni escribir. De la gente que tiene trabajo, solo el 10,2% tiene el colegio terminado, mientras que el 11,8% estudia o terminó la universidad. El Foro Económico Mundial fue dilapidario con Paraguay. Ubicó a nuestro país en el puesto 112 de 160 naciones evaluadas. Entre los datos alarmantes que siguen vigentes, 30 de cada 100 estudiantes en Paraguay se aplazan cada año, por lo que las organizaciones de esta sentata exigen ajustes en el sistema para mejorar el rendimiento de los estudiantes. El psicólogo Luis Fernando Ramírez, asesor pedagógico de Juntos por la Educación, quien analizó estas cifras, opinó que Paraguay sigue sin despegar del fondo de la tabla en materia instructiva. El problema de la escuela es que tiene programas del 60. Realmente el programa es del 60, de los 60. De los 60 a 70 con suerte. Los profesores son de los 80. Y los alumnos del 2000. Por otro lado, se dice que Paraguay es el corazón de América. ¿Esa frase se adecua a la educación? Depende. Yo hoy, si miro las estadísticas, a pesar de que hemos crecido, en términos relativos, Paraguay está mejor a otros años. Los otros países en América han hecho más esfuerzo como país y nos han pasado. Paraguay está en los últimos lugares. En la cola de América. En los últimos lugares. Está en la cola si miramos tabla y si hacemos referencia a deporte y a ese tipo de clasificación, sí, podemos decir que está en la cola educativa. Ramírez coincidió con los reclamos que hacen los estudiantes, pero cuestionó que para ello se esté perdiendo clases. Cuando reclamamos tenemos que cuidar que cuando pedimos o exigimos un derecho no estemos violentando otros más grandes. Su punto de vista como crítica en lo que hace a esta manifestación no es la manifestación en sí, sino los días que han tomado para hacer propio estos eventos como forma de protesta. Básicamente, más allá del día es, reclamemos e instalemos temas con la educación, pero no en contra de la educación. O sea, es decir, sin no perder perdiendo clases. ¿Por qué? Porque se mantiene la misma lógica. Los profesores hacen lo mismo, los gremios hacen lo mismo, los alumnos hacen lo mismo, los padres hacen lo mismo. Si cuando quiero reclamar, suspendo clases. O sea, hacer una sentata, pero un sábado, por ejemplo. Por ejemplo, sería fantástico. No afecta. La ministra de Educación, en su defensa, aseguró que el gobierno atiende las reivindicaciones estudiantiles, reconoció algunas falencias y anunció que garantizarán estas movilizaciones. Este año el MEC maneja esta plata, 1.364 millones de dólares, monto que tiene destinado un 92% solo para pagar salarios. El 2016, en este sector, no se prevén grandes cambios como dejó notar en el estudio del presupuesto de la Nación el Congreso Nacional. Con este panorama, ¿servirá de algo esta sentata?